Bueno, la mayoría aquí conocemos al pastor Juan Domingo Lurralde, algunos no. Él pastorea en una ciudad que se llama Santa Cruz, en Bolivia. Es la segunda ciudad en importancia en Bolivia. Y anda por acá porque vino a desposar a su hija, la más pequeña, ahí en Monterrey. Y somos, iba a decir viejos amigos, pero no somos amigos, pero también viejos. Somos viejos amigos. Yo lo conozco a él, que vino a México a una capacitación. Él llegó soltero. Yo estaba recién casado. O sea que tenemos fácil 46 años de conocernos y de ser amigos. Él quiso pasar aquí a saludarnos. Ha sido un gozo pasar estos días con él. Así que escuchemos la palabra del Señor. Buenas noches, hermanos. ¿Alguien se recuerda cuánto tiempo pasó desde la última vez que yo estuve compartiendo con ustedes? ¿Quién da más? Y más importante, bueno, según mis notas, han pasado como 2 años y unos meses. Eso fue un poco después de la pandemia, ¿no? Y una pregunta más importante, ¿alguien se recuerda de lo que compartí con ustedes la última vez? Esa pregunta por 100 puntos, ¿no? Fácilmente olvidamos las cosas. A veces hay personas, hermanos, que cuando llegan a su casa ni se acuerdan del título del mensaje, si es que el predicador dio un título. Y uno les pregunta, ¿de qué predicó? Ah, mira, estuvo muy bueno el mensaje, dice, ¿no? No, pero ¿cuál es el título? Mira, ya te dije que estuvo muy bueno. No, pero dime el título. Si quieres saber el título, hubiera sido al servicio. Y no andes preguntando tanto. Pero según mis notas y mis recuerdos, que a veces fallan, compartimos sobre el carácter de un siervo. Y voy a mencionarles los 9 puntos que compartimos, no la última vez, sino la última vez compartimos como 4 o 5. Pero esa era la segunda vez que hablábamos sobre el carácter de un siervo. Hoy es la tercera vez. Hablando del carácter del siervo, vimos que el trabajo principal de un siervo es trabajar para que otros sean bendecidos. 2. Un siervo es un siervo independientemente de cómo lo traten e independientemente del carácter del amo. Si ustedes quieren los detalles de esas cosas, tienen que buscar la prédica, si es que existe todavía por ahí. 3. Un siervo sabe que parte de su trabajo es recibir
órdenes y no que le pidan favores. Por lo tanto, un siervo no se ofende, no tiene una mala actitud, no pone mala cara, no se enoja cuando su amo no empieza o no termina con las palabras por favor. Y tampoco, en cuarto lugar, tampoco se ofende si no le agradecen por haber hecho lo que se le había mandado hacer. Todas estas características hasta este punto las pueden encontrar en el Evangelio de Lucas. Y ahorita no recuerdo creo que es el capítulo 17. En quinto lugar, un siervo trabaja para el Señor, no para los hombres, y sabe que su recompensa viene del Señor, no de los hombres. Y el Señor no es deudor de nadie. En sexto lugar, un siervo es obediente, hace todo lo que se le ordena. En séptimo lugar, un siervo cuida la actitud de su corazón. Reconoce la necesidad que tiene de su amo. Sabe que es un siervo inútil cuando hace todo lo que se le ha ordenado. Un siervo sabe que es el Señor quien determina lo que es justo y lo que no es justo. Por lo tanto, un siervo no culpa a nadie por alguna injusticia. Reconoce la mano del Señor obrando en su vida a través de las injusticias reales o imaginarias. Un siervo, en octavo lugar, es enseñable. Siempre está dispuesto a aprender. Y también siempre está dispuesto a hacer las cosas como le agrada a su amo. No como le agrada a uno, sino como le agrada a su amo. Un siervo también siempre está dispuesto a ser corregido. Todos nos equivocamos, todos tenemos fallas y tarde o temprano todos vamos a tener que necesitamos ser corregidos. Y nuestro pastor tarde o temprano va a tener que tratar con aspectos en nuestra vida que nosotros necesitamos corregir. Y esa corrección causa una herida en el alma. Pero fieles son las heridas de aquel que nos ama. Y nuestra actitud ante la corrección debe ser que el justo me castigue o que me corrija será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Era la actitud de David ante la corrección, ante la disciplina. Era la actitud o fue la actitud de un hombre conforme al corazón de Dios. Fue la actitud o es la actitud de un hombre que quiere agradar a Dios. Y el último punto que tocamos, según mis notas, es que un siervo debe ser fiel y diligente.
Así como es la mente humana, tal vez algunos están preguntándose, ¿y de veras usted compartió todo eso? Porque a veces yo mismo, repasando mis notas, digo, ¿y yo compartí esto? Y hoy queremos ver el punto número 10. Y vayamos a 1 de Samuel 26-23. Leamos ese verso. 1 de Samuel 26-23. ¿Y suelen colocar el verso en las pantallas? ¿Sí? Entonces, vamos a ir un poquito más rápido. David está siendo perseguido por Saúl. Y David le dice a Saúl, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. En medio de esa persecución, David fue leal a Saúl. La palabra hebrea que se tradujo lealtad significa de carácter estable, estar firme o ser veraz. De esa palabra se derivan las palabras amén, verdadero y fidelidad. Y según un diccionario de la lengua española, una persona leal es una persona incapaz de traicionar o engañar. Actúa con respeto y fidelidad a sus convicciones morales y espirituales, a sus compromisos o hacia la persona que lo ayuda, protege o mantiene. Noten esto, noten lo siguiente. En el caso de David y Saúl, Saúl no protegía, ni ayudaba, ni mantenía a David. Y a pesar de eso, David fue leal a Saúl. A la luz de esta escritura y de estas definiciones, hay 3 o 4 cosas relacionadas con la lealtad. Una persona leal es una persona que ha sido tratada mal, pero sigue siendo fiel. Vivir de esa manera es imposible para la carne. El precio es muy alto. La carne nunca podría pagarlo. El hombre viejo nunca va a lograr vivir de esa manera. Solo el hombre nuevo, solo Cristo en nosotros es capaz de hacer que seamos fieles, aunque nos hayan tratado mal. Ese es un milagro, es parte de la formación del carácter de Cristo en nosotros. Muchos de ustedes conocen a los chuchitos, ¿no? A los perritos, ¿no? Tal vez tienen uno en su casa. Y en términos generales, un perro es leal a su amo, aunque el amo lo trate mal. ¿Han tratado mal a su chuchito alguna vez? ¿Se han enojado? ¿Le han dado con un periódico? ¿Le han querido dar un puntapié? ¿Cómo se comporta el perrito? Generalmente agacha la cabeza, mete la cola entre las piernas y se va a un lugarcito a esconderse, ¿no? Y de allá se le queda viendo a uno. Y de pronto, él se levanta, regresa con uno moviendo la colita como para hacer las paces. Ya te desenojaste. Lo tratamos mal, pero él es leal. Él sigue siendo fiel
a nosotros. Tenemos que aprender a ser leales, aunque a nuestro parecer no estemos siendo tratados como lo merecemos o como nosotros queremos ser tratados. David fue tratado mal por Saúl, y no solo tratado mal, Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Pero David permaneció leal a Saúl a pesar de ese maltrato. David fácilmente podía haberle dado un golpe de estado a Saúl. Tenía soldados bajo sus órdenes que lo respetaban, lo amaban, lo apreciaban. Para esos soldados era un privilegio estar bajo las órdenes de David. Esos soldados sabían que estando bajo las órdenes de David, la victoria sobre los enemigos estaba asegurada. El pueblo también lo respetaba y amaba. El pueblo cantó: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Dos de los hijos de Saúl, Jonatán y Mical, estaban de su parte, y por lo menos 2 veces David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. Le perdonó la vida. Él fue leal a Saúl a pesar de haber sido tratado mal por Saúl. Otra cosa que se ve en la relación de David y Saúl, y que tiene que ver con la lealtad, es que David nunca habló mal de Saúl. La lealtad implica no hablar mal de nuestra cabeza, de nuestra autoridad. Sabemos que Saúl no andaba bien. Incluso estaba bajo la influencia de demonios. Y David nunca habló mal de él. Cuando se refería a Saúl, él decía: mi señor el rey, el ungido de Jehová, Padre mío, ¿cómo podremos levantar nuestra mano contra el ungido de Jehová y prosperar? David dio o sacó la cara, ¿entienden esa expresión? Por Saúl. Salió en defensa de Saúl, aunque Saúl no lo merecía. Pero David fue leal y nunca habló mal de él. Otra cosa que está relacionada con la lealtad es decirle a nuestro pastor todos los detalles involucrados en el asunto cuando uno viene a pedir consejo. Muchas ovejas, cuando están pasando por alguna situación difícil o vienen a pedir consejo a su pastor, muchos de ellos no le cuentan todos los detalles. Solo le cuentan o le dicen los detalles que son favorables a uno. Pero algunos detalles que no son favorables, uno se los queda calladitos hasta que el pastor empiece a hacerle preguntas, y entonces empiezan a salir ese tipo de detalles. Parte de la lealtad cuando uno llega a su pastor a pedirle consejo es decirle todos los detalles, los favorables y los desfavorables a uno. Usted dígale todo lo que sabe sobre el asunto, no le oculte nada. Cuando Elí le pidió a Samuel que le contara lo que el Señor le había hablado, le había dicho, Samuel le contó todo, no le ocultó nada. Algunas ovejas le han dicho a su pastor: hermano pastor, voy a contarle algo, voy a decirle algo, pero por favor no me pregunte cómo lo supe o quién me lo dijo.
Si el pastor te lo pregunta, debes decírselo. Es más, si eres sabio, deberías decírselo sin que tu pastor te lo pregunte. Es parte de la lealtad de una oveja hacia su pastor. Otro aspecto de la lealtad incluye reportarle a nuestro pastor cualquier cosa fuera de orden que veamos en la iglesia o que veamos en la vida de algún hermano o que haya en nuestra propia vida. Si usted ve, por ejemplo, a un hermano salir de una cantina caminando en zigzag, usted debería decirle eso a su pastor. El problema es que cuando uno ve ese tipo de cosas, se lo dice casi a todo mundo, menos al pastor. En muchos casos, el pastor es la última persona que se entera del problema, cuando a veces ya casi no hay solución. O la solución, el remedio es más difícil que si le hubieran hecho el reporte al principio. Consideremos unas escrituras que nos muestran la importancia de esto. En Génesis 37:2, no vamos a leer los versos, yo les voy a mencionar la cita, ustedes la anotan y después la buscan. Y si me equivoqué, ahí me dicen. No era esa la cita. Pero en ese verso, la escritura dice que José informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Ahora, noten esto. Hay muchos detalles en la escritura sobre José, sobre su vida, que nos muestran sin lugar a dudas que él es una figura clara de Cristo Jesús. Y parte del camino que él siguió para que la vida de Cristo sea formada en él y manifestada a través de él, tuvo que ver con ser fiel a su padre, a su autoridad, reportándole la mala conducta de sus hermanos. Nosotros queremos que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, ¿no? Parte del camino para que ese carácter de Cristo sea formado en nosotros como lo fue en José, es ser fiel, diciéndole a nuestro Padre, a nuestro pastor, si es que vemos algo incorrecto, algo fuera de orden en la vida de algún hermano. En Números 15, 32 y 33, un israelita estaba violando una orden clara dada por el Señor acerca del día de reposo. Y la gente que lo vio fue leal, fue fiel para agarrarlo y traerlo delante de Moisés y Aarón, de los líderes del pueblo. En Josué 7, el Señor considera a todo el pueblo como infieles. Y su ira se enciende contra todo Israel, debido a que un solo hombre, ¿cómo se llamaba ese hombre? Pregunta por 10 puntos. Acán, muy bien. Debido a que Acán desobedeció una orden clara que el Señor había dado, robó los despojos que el Señor había destinado a la destrucción. ¿Por qué el Señor consideró a todos los israelitas culpables? ¿Será que nadie se dio cuenta
de lo que hizo Acán? ¿Ni siquiera alguien de su familia? Un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos. No eran cosas que uno podía meterse al bolsillo o disimular en medio de su ropa sin que nadie lo notara. Seguramente hubo gente en el pueblo que se dio cuenta de lo que hizo Acán. Por lo menos algún familiar. Y yo me he preguntado y no tengo la respuesta. Yo me he preguntado si los 36 hombres que murieron en una batalla después de ese evento, yo me he preguntado si ellos se dieron cuenta. Y por eso fueron juzgados y perdieron la vida. No lo sé, solo es una sospecha, como diría el hermano Melvin, ¿no? Lo cierto es que no hubo ningún israelita leal que diera el reporte a Josué. Y la bendición del Señor fue retirada del pueblo. En Levítico 5:1, el Señor dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Si somos testigos de algo fuera de orden en la iglesia o de algún pecado en la vida de un hermano y no lo hacemos saber a nuestra cobertura, a nuestro pastor, nos hacemos cómplices y o culpables de ese pecado. Hasta donde sé, en la mayoría de los países, si alguien es testigo de un crimen y no lo reporta, es considerado cómplice de ese crimen. En el Nuevo Testamento, una epístola fue escrita por el apóstol Pablo, debido a que hubo creyentes fieles, leales, que le informaron de problemas que había en la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 12, Pablo compara el funcionamiento de la iglesia con el cuerpo humano. En lo natural, parte del buen funcionamiento de nuestro cuerpo es que si alguna parte del mismo está confrontando un problema, la información sobre ese problema llega a la cabeza a través de otros miembros del cuerpo. Tal vez todos hemos experimentado, tal vez caminando por algún lugar, pisamos un clavo, el clavo traspasa la suela del tenis o del zapato, hiere un dedo o la planta del pie y la información sobre ese dolor llega en cuestión de segundos, fracciones de segundo al cerebro, ¿no? Y el cerebro, la cabeza, toma la decisión indicada, correcta, para ayudar a esa parte del cuerpo, a ese miembro del cuerpo. Conocimos a un hermano
que era diabético. Y un día él, caminando en su casa, pisó la astilla de un hueso de pollo. Esa astilla se le incrustó en su dedito gordo del pie. Pero ese dedito gordo no mandó la información del dolor a la cabeza, porque un problema de la diabetes es que, ¿cuál sería la palabra técnica? Atrofia o inhibe o elimina la sensibilidad de los nervios. Y entonces ese miembro del cuerpo no pudo mandar la información al cerebro, entonces él no se dio cuenta. La pisó, se lastimó, ahí le quedó la pequeña astillita y él no lo supo. Hasta varios días después, cuando otro miembro del cuerpo se dio cuenta que había un problema en su dedito, porque el dedito empezó a cambiar de color. Y cuando él vio, sus ojos vieron al dedito cambiando de color, se dio cuenta que había un problema allí. Fue al hospital, lo revisaron y tuvieron que cortarle el dedo, con la esperanza de que la infección no hubiera afectado a todo el pie. Unas semanas después se dieron cuenta que la infección sí había afectado ya al pie. Entonces hicieron los preparativos para cortar el pie. Pero cuando estaban haciendo los análisis, se dieron cuenta que la infección ya estaba en la pierna. Y tuvieron que cortarle hasta la rodilla. Todo porque un miembro del cuerpo no mandó la información de peligro, de dolor al cerebro. Eso sucede también en lo espiritual, en las iglesias locales. Si uno como oveja no es fiel, reportando algo que está fuera de lugar, que vio, observó y que está fuera de lugar en la congregación, o algún pecado en la vida de otro miembro del cuerpo, la iglesia va a sufrir por esa falta de lealtad. Y ese miembro podría llegar a morir por la falta de lealtad de otro miembro del cuerpo. Entonces, a la luz de las escrituras que les mencionamos, y yo no le di todas las citas, pero algunas sí. Una parte de la lealtad y fidelidad de una oveja hacia su pastor es informarle de cualquier cosa incorrecta que vea u oiga en la iglesia. O en la vida de otra oveja, o en su propia vida. Uno también debe ser leal con su pastor para informarle de problemas que tiene en su vida y que por alguna razón no ha podido conquistar, o el Señor no le ha dado la victoria. Hacer eso no es chismear, es ser fiel y leal. Chismear es decirle el problema a cualquier otra persona que no sea su pastor. Cuando chismeamos, cuando le decimos algo a otra persona
que no sea nuestro pastor, no solo estamos chismeando, estamos poniendo sobre la vida de la otra persona una carga que la otra persona no debe llevar. Solo el sumo sacerdote podía llevar el pecado, la iniquidad del santuario. Somos el santuario. Cuando una oveja ve o escucha algo relacionado con pecado, con iniquidad, con inmundicia, con cosas sucias o cosas que están fuera de orden, tarde o temprano tendrá la necesidad de descargar ese peso de su alma. Y la única persona, la persona indicada para hacer eso, es su pastor. No otra oveja, no su amigo o su amiga íntima, solo su pastor. Si compartimos cosas que tienen que ver con pecado, iniquidad, inmundicia, suciedad, con otras ovejas, estamos poniendo en problemas a esas ovejas. Nunca deberíamos hacer eso. Si lo hemos hecho, debemos arrepentirnos. Y tal vez en algunos casos uno debería acudir a su pastor y decirle lo que pasó. Otra cosa importante es que debemos cuidar la actitud de nuestro corazón, porque cuando vemos una falta en la vida de otra persona, nuestro corazón también está siendo probado. Y debemos ser cuidadosos, nunca debemos pensar, yo no haría tal cosa, porque tarde o temprano lo haremos, e incluso de una manera peor. Otra cosa importante es que las ovejas deben saber que el pastor, al enterarse de algo, no siempre va a actuar inmediatamente. Muchas veces eso es sabiduría. A veces sí, pero otras veces no. El Señor no siempre actúa inmediatamente, aún en contra de un pecado abierto. A veces sí, como en el caso de Nadab y Abiú, como en el caso de Ananías y Zafira. Pero otras veces el Señor espera, dándole a uno lugar para el arrepentimiento, como en el caso de Adán y Eva. Y a veces el pastor debe esperar para orar por la oveja, para dar lugar al arrepentimiento, para pedir y recibir del Señor sabiduría sobre qué va a hacer, cómo va a hacerlo, cuándo tiene que tratar el problema. A veces incluso uno como pastor necesita pedir consejo a su cobertura. Y todas estas cosas llevan tiempo. Y las ovejas deben saber esto. Su responsabilidad es ser fiel, reportando cualquier cosa de orden, fuera de orden que vio o escuchó. Es responsabilidad del pastor lo que tiene que hacer con esa oveja o con ese reporte, los pasos que debe dar para tratar con ese problema. La oveja no debe tener la actitud de yo le dije al pastor y no hizo nada. De aquí en adelante no le vuelvo a decir nada más. Esa no es
una buena actitud. Tenemos que cuidar nuestro corazón. No es algo fácil, pero es parte de la lealtad requerida por el Señor hacia nuestro pastor, hacia nuestra cobertura. Si no somos leales a nuestro pastor, a quien vemos, no vamos a ser leales con Dios, a quien no vemos. El problema es que a nadie le gusta que lo llamen soplón, ¿no? Pero no es ser soplón, es ser leal al Señor y a sus caminos. Entonces, parte de carácter de un siervo es ser leal a su amo. Y la lealtad incluye estas cosas. Y tenemos unos minutos más, ¿no? Seguimos con el tema. Y por lo menos queremos ver una razón por la que es importante y es una bendición la formación del carácter de un siervo. La primera de ellas, y hay por lo menos 7, pero solo vamos a ver una, y ya me estoy invitando para la próxima vez, ¿no? No. La primera de ellas, y tal vez la más importante, es porque el carácter de un siervo es el carácter de Cristo. Él es un siervo y es nuestro ejemplo. En Filipenses 2, de los versos 5 al 11, Pablo dice que el Señor Jesucristo, siendo igual a Dios, no se aferró a su posición como Dios, sino que se despojó a sí mismo de toda su gloria, de toda su majestad, su poder, su autoridad, y se hizo hombre y siervo de los hombres. Esa decisión para él fue una humillación. Y como siervo se humilló aún más y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice Pablo en el versículo 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y noten lo siguiente, Pablo empieza esa porción de la Escritura diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir de no aferrarnos a nuestra posición o privilegios o derechos como hijos de Dios. El sentir de humillarnos y convertirnos en siervos. El sentir de ser obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. El propósito del Señor es que seamos transformados de gloria en gloria, conforme a su imagen y semejanza, y parte de esa imagen y semejanza es el carácter de un siervo. Cristo no perdió ese carácter cuando fue exaltado hasta lo sumo por el Padre. Lo sigue teniendo, conservando,
porque es parte del carácter de la naturaleza del Padre. Cuando algo llega a ser parte de nuestro carácter, generalmente permanece para siempre. Un ejemplo sencillo. Seguramente muchos de ustedes conocen a gente que nació, se crió en el campo. Y una persona que nació y se crió en el campo aprendió a levantarse temprano todos los días, ¿no? ¿Sí o no? ¿A qué horas? Entre 4 y 5 de la mañana uno ya está de pie, porque en muchos casos hay que aprovechar el fresco de la mañana para trabajar. Así es la vida en el campo. Y suele suceder generalmente en los años de la vejez, que cuando tal vez las personas ya no viven en el campo, tal vez viven en la ciudad, o cuando llegan de visita a la casa de los hijos suelen decirle a los papás, pero papá y mamá, ya no se levante tan temprano, ya no tienen necesidad, puede quedarse acostado un poquito más, descanse, aproveche. Pero ellos se siguen levantando entre 4 y 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque ese hábito de levantarse temprano llegó a ser parte de su carácter. Ellos así son y así van a vivir hasta la muerte, levantándose temprano, aunque ya no tengan la necesidad de levantarse temprano. Otra razón que nos muestra la importancia y la bendición del carácter de un siervo es porque el carácter de un siervo, y creo que tal vez esto lo mencioné alguna vez con ustedes, el carácter de un siervo echa el cimiento, nos prepara para llegar a ser amigos del Señor, nos prepara para tener un nivel más íntimo de comunión con Cristo. Y llegar a ser amigos del Señor nos prepara para llegar a ser parte de la esposa de Cristo. Son 3 niveles en nuestra caminata con el Señor: siervo, amigo y esposa. En el libro de Ruth vemos cómo ella llegó al campo de Booz, aún en una posición más baja que la posición de un siervo o una sierva. Después, debido a su fidelidad y diligencia, Booz la llamó para sentarse y la puso sentada a su mesa. Es la posición de un amigo que está compartiendo con el amo, con el patrón. Y finalmente ella llegó a ser su esposa. Y para terminar, leamos un verso en Apocalipsis 1:1, y este verso nos muestra una tercera razón sobre la importancia y bendición de que el carácter de un siervo sea formado en nosotros. El libro del Apocalipsis empieza con estas palabras: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pregunta por 10 puntos, porque ya leyeron la respuesta.
¿quiénes recibirán entendimiento acerca de los tiempos del fin, de los tiempos en que vivimos? ¿Quiénes? Los siervos. Estamos viviendo en el tiempo justo antes de la venida del Señor y necesitamos recibir entendimiento de las cosas que ya están pasando y de las que sucederán pronto, y ese entendimiento el Señor lo dará a sus siervos, a aquellos que quieran ser como Él. Amén. Hermano Hugo. Amén, gracias a Dios por recordarnos estas verdades hermosas que aquí, por la gracia de Dios, nos hemos esforzado por enseñar por tantos años. Que el que no sirve, no sirve. Que el camino del Señor hacia el trono es para abajo. Es escondernos detrás de la roca y permitir que Cristo sea visto. Y Cristo será visto en los siervos, en los que no andan buscando vanagloria humana, reconocimiento humano, éxito humano, sino llegar a despojarse de todo para que solo Él sea visto. Amén. Pónganse de pie. Que sea fiel, fiel, fiel hasta el fin. Quiero ser fiel, fiel, fiel hasta el fin. Y cuando esté en su presencia quiero ir. Muy fiel, que sea fiel hasta el fin. En Mateo capítulo 7 vemos el pasaje de aquellos que se presentan ante el Señor y el Señor les dice: no los conozco. Pero ¿cómo? Si fuimos siervos, fuimos líderes, servimos en la iglesia, hicimos milagros, predicamos. ¿Cómo no nos conoces si fuimos tus siervos? El Señor dice: no los conozco, porque ustedes se vistieron de siervos, pero su corazón no era de un siervo. Amén. Ustedes lo hacían para buscar su propio éxito, su propio beneficio, ser reconocidos, exaltados por otros. Y si es lo que buscamos en la vida, dice el Señor, pues ya lo tuvieron, ya les aplaudieron, ya fueron famosos, ya los reconocieron, era lo que querían, ya lo tuvieron. Amén. Y Él, hermano, se va a mover en medio de nosotros y Él nos va a estar revelando joyas hermosas, aunque no precisamente nosotros las veamos, sino que otros las vean y nos las prediquen, nos las enseñen, pero vamos a poder verlas y abrazarlas, ¿entendemos? Los que son siervos, los que tienen un corazón de siervo van a poder decir: amén, qué revelación, qué precioso. Pero para andar en esa revelación, en esa verdad, no solo para recibirla en la cabeza, sino para abrazarla, son los que tienen un corazón de siervos. Amén, amados. Y los siervos son los que saben perdonar,
Los siervos son los que saben amar. Los siervos son los que no andan buscando reconocimiento humano, sino solo agradar a su Señor, agradar a sus hermanos, agradar a su iglesia. Son los siervos. Y en algo conocerá el Señor quiénes son siervos, si se aman unos a otros. Los siervos buscan el bien de los demás. Amén.